Dios directamente, vamos a ver en el libro de Hechos, el capítulo 18. Mientras los niños van saliendo con sus maestras y a los niños también más adelante le vamos a tener una sorpresa con el material de estudio que tenemos para ellos. Así que si nos está viendo a través de los medios sociales, sea bienvenido. Usted aquí en el auditorio también es más que bienvenido. Y vamos a ir a la palabra de Dios en capítulo 18 del libro de Hechos. Vamos a estar en el versículo 9 y 10. El mensaje de hoy, hermanos, se llama la soberanía de Dios en la misión. La soberanía de Dios en la misión. Ya estamos a vísperas de nuestra conferencia misionera y por lo mismo en estas semanas estaremos viendo acerca de las misiones, preparando nuestros corazones para este tan importante evento de nuestra iglesia. Y por lo mismo los invito a que vayamos a la palabra de Dios en Hechos 18, versículo 9 y 10. Dice la palabra: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Padre, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite, Señor, de abrir esta porción de la palabra, Señor, y escudriñar de ella los grandes tesoros que estaremos viendo en esta tarde. Te ruego, Padre, que tu nombre sea glorificado. El nombre de Cristo, Señor, sea exaltado hasta lo sumo. El día de hoy que nosotros que estamos aquí en este lugar y aquellos que nos visitan a través de los medios sociales, Señor, toca nuestro corazón. Abre nuestra mente, nuestros sentidos, Señor, para poder escuchar lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Hace 2 semanas estuvimos hablando acerca del capítulo 14 del libro de Hechos en referencia al estudio de las misiones. Y el día de hoy estaremos viendo algo muy interesante que vemos en la vida del apóstol Pablo. Hoy estaremos viendo una experiencia un tanto, digamos, inusual del apóstol Pablo, ya que mientras él predicaba en la ciudad de Corintio, vino a él esta visión. La ciudad de Corintio se encontraba en este tiempo al sur de Grecia. Pablo se encuentra ahora en su segundo viaje misionero. Él está, por lo que podemos ver a través de la palabra de Dios, enfrentando oposición y también recibiendo bendición. Él se encuentra trabajando en su obra evangelística. Y en el capítulo de Hechos me da esta impresión de que él se encuentra con un cierto temor, quizás enfrentando dificultades en la obra. Ya que nos dice en la palabra, nuestro texto el día de hoy, el Señor dijo a Pablo en visión de noche y le anima con algunas palabras de consolación. Él le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Estas son palabras de consolación que encontramos en la palabra de Dios. La primera consolación que encontramos que Jesús le dijo al apóstol Pablo, la consolación de su presencia. Le dice el Señor a Pablo en la visión de noche: no temas. Sabe, ya Jesús lo había dicho en otra ocasión: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la primera consolación, la presencia de nuestro Señor con nosotros. Una de las más grandes consolaciones que el cristiano puede tener es que Cristo está con nosotros. Esta es la primera consolación que vemos en esta porción de la palabra de Dios. La segunda palabra que Jesús le da a Pablo, la segunda palabra de consolación, es la consolación de su protección. La consolación de su protección. Dice nuestro texto: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. El Señor le está diciendo: Pablo, tú estás en mi protección. Estás en la protección de mi mano, y mientras te encuentres en mis manos, haciendo mi voluntad, te protegeré. Y cuando sea tiempo de llamarte a mi presencia, lo haré. Así que Dios le da a sus siervos esta consolación de su presencia. También le da la promesa de su protección, aún a pesar de la oposición. La oposición puede venir de diferentes lugares, de diferentes maneras, pero el Señor ha prometido proteger a sus siervos. La tercera consolación que encontramos rápidamente, en la cual estaremos hablando el resto de este mensaje, la encontramos en las palabras: porque yo tengo
mucho pueblo en esta ciudad. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A esta le llamaremos la consolación de su soberanía. La consolación de su soberanía. La soberanía o el control de la obra evangelística del apóstol Pablo. ¿Sabe cuando alguien desea servir a Dios y comparte el evangelio, ya sea localmente o por todo el mundo, va a encontrar una serie de sube y bajas, porque en verdad no sabrá cuándo vendrá la oposición o cuándo vendrá la bendición? Cuando tiene el llamado de ir, la persona tiene que estar consciente de que no será siempre todo como dice el eslogan de mercadotecnia de Burger King, a tu manera. No va a ser así todo el tiempo. Va a haber ocasiones que va a haber dificultad, hay otras que va a haber bendición. Dios le da al apóstol Pablo este tan sencillo pero profundo consuelo. Escuche bien, él dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y más adelante en la palabra nos dice en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hoy mi plan es que hablemos acerca de la soberanía de Dios en las misiones. Va a haber mucha información, hermanos, así que voy a pedir que todos estén poniendo atención en la información que se va a dar en esta tarde. Dios viene a este hombre llamado Pablo y se acerca a él en una visión y le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué gran ánimo debió haber sido para el apóstol Pablo escuchar estas palabras, el escuchar de los mismos labios de nuestro Señor Jesús diciendo, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Hay personas en esta ciudad, Pablo, que aún no han sido salvas, que aún no han conocido de mí. El Señor le está diciendo, yo voy a cumplir mi voluntad, dice el Señor, y voy a hacerlo en mi propia soberanía. Porque yo tengo mucho pueblo. En estas básicas declaración de la Escritura, me gustaría que viéramos el día de hoy 4 puntos, 4 verdades de las cuales encontraremos mucha información. Así que por favor, pongan mucha atención. La primera verdad la encontramos en el significado de la declaración. El significado de la declaración. ¿Qué es lo que significa cuando el Señor está diciendo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad? Esta es la misma pregunta que muchos teólogos a través de los años han hecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir de que yo tener mucha gente, muchas personas, mucho pueblo en esta ciudad? ¿Qué se refiere esto? Bueno, es importante entender lo que no se refiere primeramente para poder llegar al punto. Lo que no significa es lo siguiente. No significa que Dios nos está diciendo en esta porción de su palabra, ponga mucha atención, que Él sabe quién lo va a rechazar y quién lo va a recibir. Esto no es lo que está diciendo. Ahora, eso no quiere decir y no significa que Dios en su soberanía, en su omnisciencia, no sabe el futuro, ya que sabemos que Él conoce el pasado, conoce el futuro. Él es el alfa, Él es omega, Él es el principio y Él es el fin. Esto no es lo que significa en el día de hoy lo que estaremos viendo. Segundo, tampoco significa que Dios está diciendo, yo voy a amar a aquellos que sé que me van a recibir y por ello voy a hacer excepción de personas. Eso no lo está haciendo el Señor tampoco. Sabemos que Dios es el que siempre toma la iniciativa en el momento de acercarse a uno. Incluso en la palabra nos dice, nosotros le amamos a Él, ustedes saben, porque Él, ¿qué dice? Nos amó primero. Él siempre debe tomar la iniciativa. Escuche bien, si usted en este momento tiene un poco, solo cualquier porción de amor para Dios, quiero que entienda esto. El Señor es el que lo puso en su corazón, porque Él lo amó primero. Si usted, hermano, vino a los pies de Cristo, Él vino a usted primero. Pero entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo que está diciendo es que hay aún muchos en esta ciudad que son míos. Eso le está diciendo el Señor al apóstol Pablo. Pero estoy aquí para decirle, Iglesia Bautista Libertad, que en esta ciudad de Las Vegas nos dice el Señor lo mismo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Podemos decir amén a esto?
el Señor nos recuerda. Y a Pablo le dice, pero tú no sabes quiénes son, Pablo. Tú no sabes quiénes son. Y ni siquiera ellos saben quién eres tú. Pero yo sí sé. Yo sí sé quiénes son ellos. Ellos son míos a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Pero Pablo, no te desanimes, ya que en mi soberanía estaré dirigiendo tus pasos para que así puedas cumplir mi propósito, el plan de llevar a mi pueblo a la salvación a través de mi Hijo Jesucristo. Lucas, el escritor del libro, ha mencionado en otras ocasiones, como lo vamos a ver, y los voy a invitar a que vayan ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Ha mencionado esto en diferentes ocasiones, donde vamos a observar que el Señor ha hablado de las decisiones que Él ha tomado a través de su soberanía. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 23, dice estas palabras: a entregando por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En la muerte de Cristo vemos que fueron las manos de hombres inicuos, las manos que fueron responsables de la ejecución del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero esto también lo vemos, que en la muerte de Jesús vemos que fue basada en el anticipado conocimiento de Dios y su control del futuro. Ahora, sabemos esto porque sabemos que el Señor fue declarado Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto había sido declarado anteriormente por Juan el Pentecostés. No, Juan ¿cómo se llama? El Bautista, ¿verdad? Solo quería decir eso, para ver si los tenía despiertos. Juan el Bautista lo había declarado: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo había declarado ya anteriormente, y por lo mismo, hermanos, sabemos que así lo era. Este fue el plan de Dios desde el principio de la fundación del mundo. Este fue completamente el plan de Dios. Dios no reacciona o no reaccionó ofensivamente al ver el resultado del pecado del hombre. Dios no estaba de los cielos únicamente viendo: wow, tengo que enviar a mi hijo porque el pecado está completamente desatado. Este ya era en plan desde el principio de la fundación del mundo. Su voluntad no fue determinada debido a lo que el mundo entero estaba haciendo, sino que Dios siempre estuvo y continúa estando, hermanos, en control. Amén. En Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, ahí mismo en Hechos, vamos a ir a la palabra de Dios, donde nos dice lo siguiente en el versículo 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta, hermanos, es una increíble declaración. Saber a ciencia cierta de que Dios continúa en control, aun cuando parece que todo está saliendo fuera de control. Pero pastor, ¿cómo se puede parar en ese púlpito y decir que las cosas, que Dios está en control de las cosas? ¿Que no ha visto las noticias esta semana? ¿Que no ha visto lo que ha ocurrido en una ciudad en Texas? ¿Que no ha sido usted testigo de las cosas que han ocurrido? Hermano, estoy aquí para decirle que Dios está en control, aún a pesar del pecado del ser humano que ha llevado al ser humano a cometer tanta tragedia. ¿Podemos decir amén a esto? ¿Sabe? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 39, la palabra de Dios dice así: porque para vosotros es la promesa, dice la palabra de Dios. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La palabra llamare, que estaremos viendo por un momento, es parte de la doctrina del llamado de las Escrituras. La doctrina del llamado en las Escrituras. Si estudiamos acerca del llamado a salvación, nos daremos cuenta, hermanos, que esta es una doctrina la cual nos habla de cuando la persona recibe a Cristo, ha sido llamado ¿a dónde? Fuera. Esa es la palabra eclesia, la cual vimos hace 2 semanas atrás. ¿Recuerdan eso, mis hermanos? La palabra eclesia es llamados fuera. Al obedecer, la obediencia a Dios es nuestra respuesta a su llamado. ¿Está conmigo? El obedecer a Dios es la respuesta a su llamado. Y este llamado a la salvación se conforma de 2 partes.
Este llamado a la salvación se conforma de dos partes. Primeramente tenemos el llamado externo. El llamado externo. Es decir, el llamado externo es la predicación del evangelio. Usted fue llamado en el momento que escuchó el evangelio. Tenemos que tomar en cuenta que escuchamos la palabra predicada, empieza a trabajar en nuestro corazón. Pero también tenemos el llamado interno. No solo el llamado externo, sino el llamado interno. El llamado interno ahora se conforma del Espíritu Santo obrando internamente en usted, para que efectivamente se acerque por la fe a la salvación por medio de Cristo nuestro Señor. Esto, hermanos, es lo que ocurre en el llamado, cuando estamos hablando del llamado. Y esto es lo que Lucas está diciendo que Pedro había hecho en el momento cuando predicó y 3,000 personas fueron salvas. Ellas fueron llamadas a la salvación. Usted sabe que ocurrió cuando usted recibió a Cristo como su Salvador. El Señor le estaba llamando fuera. Lo está llamando fuera de las tinieblas en la cual se encontraba a la luz admirable de la salvación por medio de Cristo Jesús. Usted respondió a ese llamado, al llamado del ministerio del Espíritu Santo, el cual estaba obrando en ese momento en su corazón. Ahora, note conmigo cómo es que en Lucas reconoce que el éxito del primer viaje misionero del apóstol Pablo se encuentra atribuido completamente a la soberanía de Dios. Escuchen esto, mis hermanos, en capítulo 13 de Hechos, versículo 48. Escuchen lo que dice con atención. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vemos a las personas creyendo y después la mano de Dios ordenándolos básicamente para vida eterna. Seguimos adelante en Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14, si no lo tienen ahí está proyectado en su pantalla. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Orar. Orar, mis hermanos, para que el Señor abra el corazón de la persona de la cual hemos estado orando. Aquella persona que nosotros hemos invitado a la iglesia. Aquella persona que nosotros le estamos testificando. Ore para que el Señor le abra su corazón y de esa manera pueda recibir el mensaje de la vida eterna. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Quiero que considere lo siguiente, hermano. El conocimiento de esta declaración, el conocimiento pleno de la declaración de la cual estamos hablando el día de hoy acerca de la soberanía de Dios, no debería detener nuestra responsabilidad del evangelio. No debería detener nuestra responsabilidad de evangelizar. ¿Estamos de acuerdo en esto? Tenemos el conocimiento ahora de la soberanía de Dios. Y vamos a desenvolver este paquete aún más. ¿A quién fue dada esta promesa? La cual le está dando el Señor. Le está diciendo al apóstol: tengo mucha gente en esta ciudad. ¿A quién se le está dando? Al apóstol Pablo. No se le está dando a un monje que se encuentra en el Tíbet, completamente aislado de toda la sociedad. Se le está dando a un misionero, a un evangelista, a alguien que está poniendo su vida para predicar el evangelio. Déjeme decirlo de nuevo: el conocimiento de la soberanía de Dios no debería detenernos de nuestra responsabilidad de evangelizar y a su vez apoyar el campo misionero. Porque uno puede decir, como muchas personas han dicho: pastor, entonces ¿para qué compartir el evangelio si la soberanía de Dios ya sabe quién va a ser salvo? Eso no debe ser así. El precepto nos dice que lo que debemos hacer, es el mandamiento. Dios ha declarado lo que Él, en su voluntad, los medios que Él utilizaría para que fueran las personas salvas. El Señor utilizó medios que ni usted se imaginó para que usted llegara a los pies de Cristo. Vaya conmigo ahora en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Si no lo encuentra, para que no se distraiga más, véalo en la pantalla, ya que dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Esto quiere decir que Dios está en control. Este es el propósito. Nosotros tenemos su mandamiento y el llevarlo a cabo es nuestra responsabilidad. Y el principio de evangelizar, ya sea aquí en Las Vegas o por todo el mundo, es nuestro llamado a obedecer. Nuestra responsabilidad es obedecer lo que ya ha sido revelado y no perder el tiempo buscando aquellas cosas que son secretas. ¿Ok? Busquemos entonces lo que ya ha sido revelado y pongámoslo en práctica. Escuche bien, y ahí lo tienen sus notas lo que voy a decir enseguida. Debemos de alinear nuestra vida de acuerdo con sus mandamientos y no con el misterio de su soberanía. Amén, ¿estamos de acuerdo? Si ya no tenemos el mandamiento, debemos de alinear entonces nuestra vida con lo que el Señor nos ha dicho y dejar de buscar aquello que el Señor no nos ha revelado. Es claro que el mandamiento nos dice que vayamos a todas las naciones y prediquemos el evangelio a través de las misiones. Así que ya vemos o hemos visto que la soberanía de Dios no debería impedirnos compartir el evangelio en ninguna manera. También quiero que vean esto, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios nos ha revelado en esta ocasión al decirnos mucho pueblo hay en esta ciudad, no debería impedirnos comprender la necesidad de predicar la palabra. El punto número 3, comprender la necesidad de predicar la palabra. Como le decía anteriormente, algunas personas se atreven a decir, sí, pastor, pero si ya Dios sabe, entonces ¿para qué predicar la palabra de Dios? Por un lado tiene la razón y por otro lado no la tiene. Y le voy a explicar por qué. Ya que Dios, que ordenó la conclusión de todo, también ha ordenado el medio por el cual las personas serían salvas. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14. Y vamos a ver la manera que el Señor ya ha propuesto para que las personas lleguen a conocer de la salvación de Cristo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14, nos dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, amén. ¿Usted ha invocado el nombre del Señor? Amén. Medio servicio. ¿Usted ha invocado el nombre del Señor? Amén, gloria a Dios. Y espero que ese sea el motivo. Y si no lo ha hecho, no se preocupe, habrá oportunidad más adelante. Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La forma que ha sido ordenada para la conversión del pecador es a través de la predicación del evangelio. La letra A, la predicación del evangelio. ¿Sabe? Este es el medio por el cual se obtendrá el resultado. Es por eso que debemos de comprender la absoluta necesidad de dar el apoyo a los misioneros, tanto en oración como también monetariamente, enviar, preparar para que vayan y prediquen la sana doctrina y que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Dios dio el mandamiento de alcanzar a los perdidos, Él lo hará con o sin nuestra ayuda. ¿Estamos de acuerdo en esto? Dios es soberano. Él ya tiene el plan. Él ya tiene el medio. Pero nosotros debemos de tener el deseo ardiente en nosotros de preparar, buscar personas que van a ir al campo misionero, preparar, ir, también enviar, apoyar, proveer ayuda financiera, predicar el evangelio a toda criatura para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Yo creo que todos aquí, hermanos, que hemos emigrado a algún otro país, como les decía al principio, tenemos que estar agradecidos primeramente porque tenemos la bendición de darle un mejor futuro a nuestros hijos. ¿O soy el único? Amén. También, hermanos, tenemos que reconocer que hay gente todavía que ha quedado atrás. Hay familiares, amigos que aún quedaron en nuestros países de origen, que aún no conocen de Cristo. ¿No sería nuestro deseo ardiente de que ellos conocieran la verdad? ¿O somos tan egoístas que no lo creemos considerar? Ni siquiera, ¿saben qué? Cada quien puede opinar como sea. Bueno, considere lo siguiente. El concepto de lo que el Señor le dijo a Pablo nunca nos debe de detener de compartir el evangelio. Nunca. El concepto de saber que Dios en su soberanía sabe acerca de su pueblo que ya tiene aquí en este lugar, en la ciudad de Las Vegas o alrededor del mundo.
no nos debe de detener nunca de compartir el evangelio, ya que entretejido en el evangelio encontramos el llamado para todos, para todo el mundo, a la salvación. Dios ofrece vida eterna para todo aquel que venga a Él y esta es una sincera invitación que el Señor hace. Incluso no está ahí en su pantalla, pero si puede anotar este versículo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Si aún no lo ha hecho, hágalo. Ven. Venga a los pies de Cristo. Su invitación es gratuita y es ilimitada. Juan capítulo 6 versículo 37, el Evangelio de Juan, nos dice: porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Cada ser humano es responsable delante de Dios. Cada uno de nosotros seremos responsables delante de la presencia de Dios. No pretendemos llegar a la presencia de Dios y decir al Señor: Señor, es que mi esposa, la mujer que me diste, o mis hijos, o mi trabajo, tú sabes cómo es la vida aquí en Estados Unidos, Señor. ¿Sabe? La Biblia no nos dice que las personas no van a ir al cielo porque no han sido elegidos. Escuchen bien esto, lo que voy a decir. Sino que la Biblia nos dice que las personas no van al cielo porque han negado la salvación tan grande que tenemos en la sangre de Cristo. Amén. Recuerden esto, mis hermanos: cada uno de nosotros seremos responsables delante del Señor en dar cuentas y decir delante del Señor: ¿por qué es que no hice la decisión de recibir a Cristo en vida? Ya que la palabra de Dios dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es en Juan capítulo 3 versículo 19. Moralmente somos entonces responsables por las decisiones que hemos de hacer. Cada uno de nosotros, cada uno de los misioneros que han sido enviados, tienen una responsabilidad de decirle al perdido: ven. ¿Tienes sed? Ven. ¿Tienes hambre? Ven. Ven. ¿Usted cree que si Cristo estuviera aquí parado, físicamente estuviera aquí parado con nosotros, Él no estuviera predicando acerca de la salvación y diciendo a las personas, llamándolos a Él, diciéndoles: ven? Créalo, hermano, creo que sí lo estaría diciendo, sin duda alguna. Ya que Él mismo de sus propios labios en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice la palabra de Dios, y creed en el Evangelio. Cada ser humano está, mejor dicho, parado al filo de la eternidad. Cada ser humano está parado al filo de la eternidad. ¿Me doy a entender? Podemos creer: pero pastor, yo estoy fuerte y formido y bla, bla, bla. Sí, hermano, sí, yo entiendo, pero es una realidad. Estamos parados en el filo de la eternidad. Y aquellas personas que rehúsen creer en el Hijo de Dios estarán perdidos por toda la eternidad. Este debe ser el llamado para que nosotros tengamos en cuenta: pero pastor, yo soy salvo. Está bien, pero hay muchas personas alrededor del mundo que aún no conocen esta verdad. No debemos entonces nunca dejar de invitar a las personas a la iglesia a escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y sabe, finalmente, el conocimiento de la soberanía de Dios, de la cual hemos estado hablando en esta tarde, el conocimiento de la soberanía de Dios no debería impedirnos de creer que muchas personas serán salvas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dice el Señor. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero Señor, ¿cuánto es mucho? Bueno, si el Señor dice mucho, debe de ser mucho, ¿verdad? Por lo mismo debemos de creer que así es. Hay personas que en esta ciudad y alrededor del mundo aún no conocen de Cristo. Pero ¿saben qué? Hay personas que incluso el día de hoy serán salvas para la gloria de Dios. Hay personas que alrededor del mundo serán salvas para la gloria de Dios. No solo unos cuantos, sino muchos, mis hermanos. Y esto son buenas nuevas. Debemos de creer entonces que muchas personas serán salvas el día de hoy.
Debemos de creer que serán muchos los redimidos, todos aquellos que estaremos en la presencia del Señor, como lo dice en Apocalipsis, que estaremos de cada tribu, de cada nación, de cada idioma, adorando por la eternidad a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué es lo que esto implica? La letra, lo que esto implica. Porque yo, dice el Señor, y tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuáles son las implicaciones tras esta declaración? El Señor le está diciendo, Pablo, ¿sabe? Iglesia Bautista Libertad, tu trabajo en la obra no es en vano. Tu trabajo apoyando misioneros, apoyando a aquellos que están predicando la verdad de la palabra de Dios, no es en vano. Isaías capítulo 55 versículo 11 nos dice lo siguiente. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Debemos de comprender que cuando apoyamos a la obra misionera donde se está predicando la palabra de Dios y la persona que recibe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en esta persona como lo ha hecho en cada uno de nosotros y forma de ella una nueva criatura. Dios está trabajando en las personas tanto aquí en Las Vegas como alrededor del mundo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tener hermanos en otra parte del mundo donde uno va y finalmente lo llega a conocer esa persona. Usted sabe que es cristiano porque el Espíritu da conocimiento de que somos hijos de Dios. Y hermanos, vivimos, estamos privilegiados de pertenecer a la familia de Dios. Dios está trabajando. Alguien dijo en alguna ocasión, dijo de lo siguiente: predicar de la soberanía de Dios sería el final del evangelismo y de la responsabilidad de cada uno de nosotros de compartir la verdad de la palabra de Dios. Pero estoy aquí para decirles que fue todo lo contrario para el apóstol Pablo. Él reconoció la soberanía de Dios, lo impulsó aún más a hacer la voluntad del Señor, ya que reconoció exactamente quién estaba a su lado. Gloria a Dios. Esa misma persona está al lado de cada uno de nosotros en el momento que nosotros compartimos el evangelio. En el momento que le damos un tratado a alguna persona. ¿Sabe? Alguien le preguntó a Charles Spurgeon en alguna ocasión: ¿cómo es que puedes reconciliar la idea de la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano de compartir el evangelio? Charles Spurgeon dijo: no me voy a ni siquiera atrever a contestar esa pregunta, porque entre amigos no debe haber enemistad. Porque no puedes separar algo que están tan profundamente unidos, la soberanía de Dios con nuestra responsabilidad de compartir el evangelio, apoyar al campo misionero y que la palabra de Dios sea esparcida alrededor del mundo y por todo el mundo. Tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana, estos dos deben estar siempre y deben ser siempre inseparables, y se debe de cumplir la gran comisión. Ya que no hay forma de predicar la palabra de Dios sin que el Espíritu Santo trabaje e intervenga en el ser humano para que esa persona llegue a entender la verdad de la palabra de Dios. Juan 6:44, el capítulo 6, versículo 44 del Evangelio de Juan nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escuche bien, hermanos. Cada salvación es un milagro. Cada salvación es un milagro. Usted dice: bueno, pastor, sí, qué bueno. ¿Sabe? Es un milagro tan grande como cuando el Señor pronunció las palabras de sus mismos labios: hágase la luz, y la luz fue hecha. Porque la misma creación, la misma creación del mundo atestigua lo que la nueva creación es. El pecador que ha sido muerto, ha sido condenado, ahora tiene vida y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Puedo escuchar un amén? Así que Dios está poderosamente llamando a los pecadores. Él está haciendo un milagro cuando el pecador se arrepiente y dice: yo recibo a Cristo porque ya no puedo más. Ya mis mejores obras ya no me dejan en paz.
Ahora reconozco únicamente a la sangre de Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y por lo mismo, déjenme rápidamente compartir 3 verdades de lo que cada misionero alrededor del mundo, como cada uno de nosotros, deberíamos de hacer. Primeramente, testificar con valentía. Debemos de testificar con valentía. Dios está trabajando. Y sabe, hermano, no se preocupe cuando uno le entrega un tratado a alguna persona y se enoja. Yo no quiero ir a la iglesia, está lleno de hipócritas, ¿verdad? Se enoja la persona. Ok, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay algo muy interesante. A través de los años me he dado cuenta que cuando alguien comparte el evangelio con alguien y se enoja y se enfusca, es porque el Señor ya está trabajando en su corazón. Él está peleando con la voluntad del Espíritu Santo, que le está diciendo: es necesario que recibas a Cristo, es necesario que te arrepientas. Y por eso es que la persona se enoja. Pero ¿saben qué? Esta es una buena señal. Usted siga adelante, pero testifique con paciencia, testifique pacientemente. El punto número 2, testifique pacientemente, ya que en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. No venga conmigo y me diga: pastor, ¿verá los bibliazos que le di a este hombre? No, hermano, no venga así. La Biblia no es para eso. Está bien que sea el calibre 66, son 66 libros para todos aquellos que quieren saber, pero no le dé un bibliazo a la gente. Hágalo con amor. Comparte el evangelio. Estamos impuestos ahora en este mundo en el cual vivimos que los resultados sean inmediatos. Metemos el agua del café para calentar el café. Antes tenían que tostarlo, molerlo y luego colarlo. Era un proceso completo, ¿se acuerda, hermano? Cuando eso ocurría. Ahora metimos el agua al microondas y en 1 minuto y medio ya está el agua listo para el café. Estamos impuestos a tener todo rápidamente, así que eso nos evita ser pacientes. Pero testifique con paciencia, sea paciente. No sabemos cómo Dios está trabajando, así que debemos ser valientes y pacientes. ¿Sabe, hermano que nos acompaña? Mi esposo no es salvo, pastor. Mi esposa aún no es salva. Mis hijos no son salvos. Sea paciente. Y esto lo lleva al tercer punto. Ora al testificar. Ora que el Señor le abra su corazón. Ora al testificar. La promesa de Dios, la promesa que Dios le dio al apóstol Pablo cuando le dijo: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto debería de haber impresionado al apóstol Pablo y debería haberlo inspirado, digamos, para que el apóstol Pablo vaya directamente a hablar con la gente, ya que ahora él ya sabe que él puede orar sin dudar. Él puede orar sin tener ninguna duda en su corazón, sino la confianza que necesita para poder testificar de la gloria de Dios. Podemos venir delante de Él y decirle: Dios, voy a orar por esto y lo voy a hacer con fe y sé que lo vas a hacer. Solo dame paz, tranquilidad en el proceso de saber que ya has escuchado mi oración. ¿Estamos de acuerdo en esto? Tenemos esa facilidad de venir delante del Señor y decirle: Señor, pongo delante de ti mis cargas. Cada vez que un mensaje es preparado, hermanos, yo le pido al Señor que por favor nos hable al corazón, independientemente, de acuerdo a nuestra necesidad. Es una realidad y es una declaración de la soberanía de Dios obrando en las vidas de cada uno de ustedes. Así que cuando hablamos de la soberanía de Dios, debemos de recibirla con confianza de que Dios ha de salvar a las personas alrededor del mundo a través de las misiones, y aquí mismo en Las Vegas a través de compartir el evangelio con las personas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Por lo mismo, hermanos, busquen al Señor orando, pidiendo: Señor, ayúdame a entender cómo es que yo puedo ser de bendición a las misiones alrededor del mundo. Vamos a tener una oportunidad única de conocer misioneros aquí en nuestra iglesia. Hermanos, por favor, empiecen a invitar a personas. No falten en esos días. Y recuerde, dice el Señor: porque dice Dios, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Padre, te doy las gracias, Señor, por la bendición que nos ha dado de poder explorar tu palabra a través de este mensaje, Señor. Gracias por el conocimiento que nos da, Señor, de saber que tú estás obrando en las vidas de las personas, aún sin que ellos lo sepan, Señor. Y estás obrando en nuestras vidas, aún con nuestro propio conocimiento de entender que es tu palabra la que estoy escuchando. Señor, ayúdame a ponerla en práctica.
Habla a nuestro corazón, mi Dios. Estaremos hablando y escuchando a misioneros en este mismo púlpito que estarán dando su testimonio de lo que tú estás haciendo alrededor del mundo por nuestro apoyo, por nuestras oraciones. Señor, yo te pido, Dios, que por favor empieces a obrar en los corazones de las personas. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.